Nunca pensé que escribiría estas palabras con una linterna de manivela encendida y un cuaderno rescatado de una papelería saqueada. Pero si alguien encuentra esto después de nosotros, tal vez entienda que seguimos siendo humanos, incluso cuando el mundo dejó de serlo. Mi nombre no importa, no ahora. Lo que importa es lo que encontramos ayer, al sur de lo que antes era la carretera federal 185. Íbamos en ruta a un refugio improvisado que, según la radio de onda corta, aún resistía en lo que queda del viejo centro deportivo de Matías Romero. Éramos 5: Julia, que antes era enfermera; Nendo, exmilitar; Elias, un mecánico de camiones que no habla casi nada; Lupe, una señora que se nos unió en Juchitán; y yo. Llevábamos 3 días sin ver a uno solo de los infectados, lo cual, en este mundo, ya es mala señal. O bien se habían movido en manada a otro punto, o estaban esperando algo. El supermercado apareció como una bendición y una trampa al mismo tiempo, grande, con las cortinas metálicas medio abiertas y las letras caídas. Estaba extrañamente en silencio. No el silencio del abandono, sino ese tipo de silencio que uno siente en el pecho, como si el aire se replegara por miedo a algo. Julia fue la primera en decirlo. Este lugar no está vacío, pero ya era tarde. Elías ya había entrado. No podíamos dejarlo solo. Yo fui detrás de él, luego Nendo, arma en mano. Lupe se quedó en la entrada, de vigía. Los pasillos eran un desastre de productos caducos, vidrios rotos y envases vacíos. Pero entonces, en medio de la sección de dulces, escuchamos algo imposible: risas. Risas suaves, infantiles. Nos congelamos. No había carcajadas ni llanto. Solo ese sonido, como si alguien estuviera entretenido, jugando con algo. Seguimos el sonido con cuidado. En la sección de juguetes, justo donde antes vendían peluches y bicicletas, lo vimos. Un niño, no mayor de 8 años, descalzo, con una camiseta azul sucia y una mochila enorme en la espalda. Movía con una vara las piezas de un rompecabezas viejo como si estuviera resolviendo un misterio, y no parecía alterado, no parecía tener miedo. Solo nos miró con esos ojos grandes y tranquilos, como si supiera que llegaríamos. Julia fue la primera en hablar. Le preguntó su nombre, si estaba solo, si tenía hambre. El niño no dijo nada. Solo asintió lentamente y señaló una zona detrás de los congeladores. Allí había montado una especie de fortaleza de cajas y cobijas. Adentro, todo ordenado. Agua, algunas latas de comida, linternas, incluso un par de velas sin usar. Había sobrevivido solo, por semanas, tal vez meses. Y estaba ileso, sin mordidas, sin síntomas. Increíblemente limpio. Pero lo que realmente nos sacudió fue lo que dijo finalmente, con voz baja y segura: no me pasa nada, porque no me pasa nada. Lo repitió 2 veces, como si se lo hubiera dicho a sí mismo cientos de veces antes. Nendo lo examinó. Nada. Ni fiebre, ni espasmos. Ni esas pequeñas vibraciones que a veces hacen los recién expuestos antes de perder la voluntad. Julia lo tocó, le revisó las pupilas, lo abrazó incluso, como si necesitara convencerse de que era real. Y lo era. El niño estaba bien. No solo bien. Estaba completamente fuera de peligro. Esa noche dormimos dentro del supermercado. Era lo más seguro. El niño se llamaba Mateo. No quiso contarnos mucho al principio, solo dijo que su mamá había salido por medicina y no volvió, que su papá murió el primer día, que desde entonces él se cuidaba solo, y que los otros, como los llama, no lo perseguían, lo olían, lo veían y seguían su camino. Nendo tenía una teoría, que quizá el niño nació con algo en su sangre, algún tipo de inmunidad. Pero Julia no estaba tan segura. Recordó lo que se decía por la radio antes de que se cayeran las transmisiones, que había un brote similar en Argentina, otro en Mongolia, y que científicos hablaban de un patógeno prehistórico, algo resurgido desde fósiles antiguos, que las autoridades lo sabían, pero no hicieron nada hasta que fue tarde. Yo solo lo observaba. ¿Cómo? Dormía tranquilo, sin miedo,
Cómo tomaba los objetos con una delicadeza que ningún niño de este mundo apocalíptico debería tener. Algo en él nos recordaba quiénes fuimos, quiénes éramos antes. Pero entonces, a la medianoche, escuchamos un golpe en la entrada principal. ¿No era uno de ellos? Era algo más. Algo que también lo estaba buscando. El golpe fue seco, firme, con ese ritmo antinatural que aprendimos a temer. 2 impactos. Pausa. 2 más. Silencio. Nos quedamos en la oscuridad, conteniendo la respiración. Solo se escuchaba el zumbido de un refrigerador que aún conservaba algo de carga en su batería solar. El niño, Mateo, no se movió. Estaba despierto. Lo sabíamos por la forma en que sus ojos brillaban en la penumbra. No tenía miedo. Nos miró y susurró: «No son muchos esta vez». Esa frase nos congeló. ¿Cuántas veces había visto algo así? ¿Cuántas veces había contado? ¿Escuchado y aprendido a identificar a los que andaban afuera? Nendo se movió primero, en silencio, con el machete listo. Yo lo seguí, rodeando las vitrinas rotas hasta la entrada. Desde una rendija vimos 3 figuras. 2 adultos, 1 adolescente. Estaban de pie, inmóviles como estatuas de carne podrida. No emitían sonidos, pero sus cabezas se ladeaban apenas, como si percibieran un cambio sutil en el ambiente. No olían nada, no veían nada, solo estaban allí, esperando. Una de las figuras comenzó a girar en su sitio, una vuelta completa, luego otra. Sus movimientos eran lentos, rítmicos como una danza vieja. Lo reconocí, era un patrón que ya habíamos visto. Algunos infectados, antes de moverse, danzan. Siguen líneas invisibles, traen algo impreso en el cuerpo. Como si recordaran caminos antiguos, Julia decía que tal vez era parte del sistema, que el patógeno cargaba memorias que no les pertenecían. Esa noche no salimos, cerramos todo. El niño nos guió hacia una rendija en el techo que había usado para escapar antes. Tenía una cuerda atada con nudos. Sabía cómo entrar y salir sin hacer ruido. Sabía más de lo que decía. A la mañana siguiente, los 3 infectados ya no estaban. Solo dejaron marcas en el suelo, huellas que no eran pies normales. Las plantas estaban abiertas, como flores negras carnosas. Habíamos oído rumores de mutaciones, pero nunca las habíamos visto tan cerca. Julia dijo que eso no era evolución, era adaptación. Seguimos en camino hacia el supuesto refugio. Mateo venía con nosotros. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, soltaba frases como flechas. «Ellos oyen el silencio», dijo una vez, mientras cruzábamos una gasolinera en ruinas. Nadie lo entendió al principio, pero luego lo comprobamos. Cuando estábamos completamente quietos, ellos se acercaban, como si ese vacío, esa ausencia de movimiento o sonido, los llamara. Una noche, mientras acampábamos dentro de un tráiler volcado, le pregunté cómo había sobrevivido tanto tiempo solo. No respondió de inmediato. Solo se acercó al pequeño fuego y señaló una cicatriz en su brazo. Una línea fina, como una quemadura. Intentaron morderme una vez, pero no pudieron. Le pedí que explicara. Dijo que un hombre, un señor que parecía enfermo, se le había lanzado encima. Lo empujó, lo mordió, pero luego se alejó, confundido, como si se hubiera arrepentido, como si lo hubiera probado y no le gustara. Fue entonces cuando Nendo nos miró con esa expresión tensa que le conocíamos. Este niño no es solo inmune, es invisible para ellos, como si no existiera en su mundo. Esa frase se nos quedó grabada. Invisible para ellos. Seguimos caminando durante 2 días. En el camino, encontramos restos de un convoy militar. Vehículos quemados. Cuerpos en estado avanzado de descomposición. Uno de los camiones tenía una inscripción en pintura negra. Operación Cicatriz. Dentro. Hallamos documentos empapados. Mapas con zonas marcadas en rojo. Una de ellas, el istmo de Tehuantepec. Otra, el sur de Chiapas. La tercera, la Antártida. La coincidencia no nos pareció casual. Antes de que todo colapsara, se hablaba de excavaciones, de hallazgos fósiles en zonas profundas.
Se decía que encontraron un organismo no identificado dentro del cráneo de un dinosaurio carnívoro, que la muestra fue traída a México para estudio y que algo salió mal durante el transporte. La historia oficial era que fue un brote zoonótico, un hongo, una bacteria, una mutación. Pero lo que leímos en esos documentos contaba algo distinto. Había un componente neurológico, un tipo de re que crecía más rápido entre ciertas poblaciones. En los márgenes de los informes se leía: reacción a compuestos humanos con trazas específicas, alta sensibilidad a factores epigenéticos, posible fenómeno de reactivación de memorias residuales. Julia los leyó en voz alta y tragó saliva. Están hablando de una reviva, algo que no solo infecta, sino que conecta. Esa noche, Mateo tuvo un sueño extraño. Lo escuchamos hablar dormido. Decía nombres que no eran suyos, repetía frases en un idioma que no conocíamos. Al despertar, dijo que soñó con un lugar oscuro, lleno de raíces que susurraban. No sabíamos si era imaginación o si algo más hablaba a través de él. A la mañana siguiente, Mateo dibujó en la tierra con un palito. Era una espiral. Luego una figura al centro. Parecía una persona con los brazos abiertos, rodeada de puntos. Julia le preguntó qué era. Él solo dijo: así caminan algunos. Siempre vuelven al centro. No era la primera vez que escuchábamos hablar de esos patrones. En San Pedro Tapanatepec, una mujer sobreviviente nos había contado que su esposo, infectado, caminaba cada noche en círculo alrededor del altar de la iglesia como si rezara. A veces se detenía, miraba al cielo y murmuraba algo sin lengua. Luego seguía caminando. Para ese punto, entendíamos que el patógeno no solo mataba, transformaba, conservaba cosas, restos, ecos de los que había poseído antes, como si algo de la mente anterior aún viviera en los huesos. Avanzamos hacia lo que quedaba de un pueblo pequeño. No tenía nombre en los mapas, solo casitas semiderrumbadas, caminos polvorientos y postes de luz doblados. Parecía abandonado, pero sabíamos que había que tener cuidado. No todos los que se mueven están vivos, y no todos los que están vivos están bien. En una de las casas encontramos algo perturbador. Un cuarto lleno de dibujos clavados en las paredes, todos hechos con crayones, algunos torpes, otros con precisión obsesiva. Eran figuras humanas sin rostro, muchas de ellas con cuerdas en el cuello, otras con raíces saliendo de los ojos. En medio, una frase escrita decenas de veces: no me oyen, no me oyen, no me oyen. Mateo no quiso entrar, se quedó en la puerta apretando la mochila contra su pecho. ¿Cuándo salimos?, preguntó en voz baja si habíamos visto la figura con cuernos. Nadie lo había notado. Él sí. Siempre la dibujan cuando escuchan la voz por la noche, dijo. Pero no es un monstruo. Es alguien que guía. No supimos qué hacer con eso. Solo seguimos. Esa noche acampamos en un viejo taller mecánico. Cerramos las entradas con cadenas oxidadas y colocamos vidrios rotos en los accesos. Fue cuando Julia comenzó a toser. Nada grave al principio, solo irritación, según ella. Pero yo vi cómo temblaban sus dedos cuando lo dijo. Ya todos sabíamos lo que eso significaba. Ella se apartó un poco del grupo. Dijo que tal vez era solo el polvo, que necesitaba descansar. Nadie la contradijo. Nadie quería decirlo en voz alta. Elías fue quien rompió el silencio. No podemos seguir así. Si ella cae, ¿qué haremos? La dejaremos atrás. Fue cruel. Fue justo. Mateo lo miró y dijo con total calma: ella no va a cambiar. No esta noche. Lo sé. Todos lo observamos. Esa seguridad en su voz no era infantil. Era firme. Como si lo supiera con certeza. Como si pudiera sentirlo. Nos quedamos callados. Nadie durmió bien. Al amanecer, la tos de Julia desapareció. No del todo, pero ya no era seca ni continuo. Estaba mejor. Le costaba creerlo, y aunque no lo dijimos, todos miramos al niño como si hubiera sido él quien la salvó.
El día siguiente fue más tranquilo. Caminamos bordeando la carretera, ahora tapizada de maleza. Al llegar a un desvío, encontramos un aviso pintado con carbón sobre un muro: refugio temporal 3 kilómetros. Seguimos esa dirección con esperanza. Pero cuando llegamos, no era un refugio. Era un centro comercial rodeado de barricadas, con una antena rota en el techo y restos de lo que alguna vez fue un campamento. Dentro todo estaba quemado. Restos de ropa, carritos volcados. Y la señal más clara de lo que había pasado: la palabra Inmunes tachada en rojo sobre una pancarta blanca. Alguien había intentado establecer allí un punto de reunión, y alguien más lo había destruido. Mateo se acercó a una pared manchada de hollín. Tocó un punto con los dedos como si percibiera algo. Luego dijo: aquí escuchaban la voz, pero no supieron entenderla. Y se alejó. Ese niño tenía algo más que inmunidad. Tenían conexión. Esa noche, Elias me contó que, en su antiguo trabajo de mecánico en el ejército, una vez transportaron una caja sellada desde un sitio de excavación en Sonere. No les dijeron qué era, pero los que iban con él usaban trajes. Dijo que cuando pasaron por la sierra, algunos soldados comenzaron a tener sueños extraños. Uno hablaba en lenguas raras mientras dormía. Otro se arrancó las uñas sin dolor. Lo retiraron del convoy al día siguiente. La caja nunca supieron qué contenía, pero Elias recuerda el símbolo. Era como una espiral con 3 puntos alrededor. El mismo que Mateo había dibujado esa mañana. Eso nos cambió. Nos dimos cuenta de que el patógeno no era solo un accidente. Era algo mucho más antiguo. Algo que había estado allí antes de nosotros, y ahora estaba despertando. Después de lo del centro comercial, nadie volvió a hablar de refugios. Nos dimos cuenta de que ya no existían sitios seguros, solo lugares donde aún no habían llegado. Caminamos hacia el norte, cruzando terrenos abandonados, granjas que se habían secado desde los primeros meses del colapso y estaciones de autobuses convertidas en cementerios improvisados. El calor era sofocante, el aire espeso. Todo olía a óxido y memoria. Mateo no se quejaba. Caminaba con pasos firmes, como si siempre supiera a dónde ir. Era extraño verlo así. Un niño sin miedo. Sin hambre, sin lágrimas, como si algo lo estuviera guiando desde dentro. Al tercer día, llegamos a una torre de telecomunicaciones. Seguía de pie, rodeada de maleza. Desde allí podríamos intentar captar alguna señal. Nendo subió primero, con la radio colgada del hombro. Tardó varios minutos. Cuando bajó, su cara era una mezcla de incredulidad y miedo. Capté una transmisión, corta, débil pero clara. Viene del Golfo. Dicen que hay una estación flotante, una plataforma petrolera adaptada como refugio. Está en movimiento. Cambian de posición cada semana. Julia lo miró con esperanza. Dijeron si es real. Nendo negó con la cabeza. Solo decían: responde si estás limpio. Coordenadas bajo código centinela, nada más. Nadie dijo nada. Pero ya teníamos un nuevo destino. Esa noche acampamos cerca de la torre. Mateo se apartó como solía hacerlo, sentado sobre una piedra. Miraba las estrellas. Me acerqué. Le pregunté si quería hablar. Me respondió con una pregunta. ¿Crees que la Tierra tiene recuerdos? No supe qué decir. Él continuó. A veces, cuando camino, siento cosas, como si los lugares respiraran. Como si los árboles, las piedras, todo supiera lo que pasó. Le pregunté qué sentía ahora. Dolor, dijo. Mucho dolor. Como si algo hubiera sido arrancado, volvió la mirada al cielo y susurró: pero todavía no termina. Al día siguiente, cruzamos un valle seco donde antes corría un río. Los árboles estaban muertos, pero algo en el suelo seguía latiendo. No literalmente, claro, pero al caminar sentíamos como si algo nos empujara hacia ciertos senderos. Elias lo describió como una intuición rara. Como si una fuerza lo hiciera cambiar de dirección sin saber por qué. Llegamos a una comunidad abandonada. Las casas tenían símbolos pintados en las puertas.
círculos, espirales. Manos, algunos estaban tallados, otros hechos con barro seco. Al entrar en una de las casas, encontramos restos de lo que parecía una especie de ritual. Cuencos vacíos, plumas. Ceniza. No era superstición. Era desesperación organizada. Julia encontró un cuaderno. Páginas mojadas. Pero aún legibles. El dueño había sido un maestro de primaria. En sus anotaciones describía cómo, antes del colapso total, algunos niños comenzaron a tener sueños compartidos. Todos soñaban con un túnel, una voz y una figura que cambiaba de forma. Decían que la figura les pedía que caminaran, que siguieran el canto de la tierra. Mateo leyó ese fragmento en silencio. Luego lo cerró. No dijo nada durante horas. Por la tarde, mientras recogíamos provisiones, escuchamos pasos. Alguien venía por el camino. No eran los infectados. Lo supimos por el sonido. Un patrón irregular, humano, pero con peso. Como si arrastrara algo. Nos escondimos, observamos desde una ventana. Era una mujer, joven, herida. Llevaba en brazos a un bebé envuelto en mantas sucias. Se tambaleaba. Miraba de un lado a otro, como si no supiera dónde estaba. Cuando llegó al centro del pueblo, gritó pidiendo ayuda. No podíamos ignorarla. Salimos. Julia fue la primera en acercarse. Yo fui detrás. Nendo cubría desde atrás. La mujer lloraba. Decía que venía de una comunidad al otro lado del cerro, pero que ya no quedaba nadie, que los sin rostro habían arrasado con todos. Le pregunté a qué se refería con sin rostro. Ella dijo, no tienen ojos, ni nariz, ni boca, pero saben que estás ahí. Te buscan por dentro. No era la primera vez que alguien hablaba así. En Juchitán, una anciana nos describió a un grupo que no caminaba, flotaba, no corrían, no gritaban, pero cuando te miraban, algo dentro de ti se rompía. Llevamos a la mujer a una casa más fresca. Le dimos agua, vendamos su pierna. El bebé estaba vivo, dormido. Aunque parecía sano, tenía algo extraño en los ojos. No enfermedad, no fiebre. Pero su mirada no era de un recién nacido. Nos miraba como si ya hubiera estado aquí antes. Mateo se le acercó. El bebé abrió los ojos y sonrió. Por primera vez desde que lo conocíamos. Mateo retrocedió un paso. No con miedo. Con respeto. Esa noche algo cambió. Nadie durmió, porque nadie quiso cerrar los ojos. El amanecer fue lento, nublado, sin cantos de aves ni insectos, solo el viento que parecía arrastrar consigo fragmentos de palabras. Como si alguien hablara desde muy lejos. La mujer aún dormía. El bebé también, pero su respiración era perfectamente rítmica, casi artificial. Mientras preparábamos nuestras cosas para continuar, Mateo se acercó al lugar donde dormían. Se arrodilló frente al bebé y lo observó durante varios minutos. Luego se volvió hacia mí y susurró, él también oye la voz. Pero no es la misma que yo escucho. Le pregunté qué quería decir. Me miró fijamente, sin pestañear. Dijo, hay muchas voces debajo de la tierra. Algunas solo duermen. Otras ya despertaron. Nendo no tardó en tomar la decisión. No podíamos seguir con la mujer y el bebé si representaban un riesgo. Pero Julia se opuso. Ella estaba segura de que el niño estaba sano y que la mujer, aunque confundida, no mostraba signos de infección. La discusión fue tensa. Todos queríamos lo mismo, vivir. Pero nuestras definiciones de riesgo ya no eran las mismas. Finalmente, acordamos avanzar en dirección al punto marcado en la torre, la plataforma en el golfo. Según la distancia, tomaría al menos 2 semanas de caminata. Tal vez más. Pero era lo único parecido a un destino que teníamos. El camino nos llevó por una carretera semienterrada en arena y raíces. Durante el trayecto, vimos cosas que es difícil describir. Árboles abiertos como si fueran carne, postes de luz envueltos en lianas que parecían venas y estructuras humanas abandonadas, donde la vegetación crecía hacia adentro. Como si la tierra intentara devorarlo todo para ocultar su vergüenza. En una de las curvas, encontramos un autobús escolar volcado.
Las puertas traseras estaban abiertas. Dentro, todo parecía detenido en el tiempo. Mochilas, cuadernos. Un par de loncheras oxidadas. Pero ninguna señal de lucha. Ninguna mancha. Ningún cuerpo. Solo ausencia. Una especie de desaparición suave. Mateo se sentó en uno de los asientos y cerró los ojos. Este fue un lugar tranquilo. Ellos no pelearon. Solo se apagaron. Era como si el patógeno, en ciertos casos, no destruyera. Solo absorbiera. Más adelante, el terreno cambió. El asfalto se volvió quebradizo. Como si debajo hubiera algo hueco. A cada paso sentíamos que caminábamos sobre una cáscara frágil. Fue entonces cuando Elias cayó. El suelo cedió bajo sus pies y desapareció en una nube de polvo. Corrimos a buscarlo. Estaba vivo. Había caído en una especie de túnel cubierto de raíces gruesas y húmedas. El aire allí abajo era denso, cargado de un olor dulce y desagradable. Bajamos con cuidado, uno por uno. Lo que vimos allí abajo no era natural. Era un sistema de galerías como una colmena, pero orgánica. Las paredes latían con un pulso casi imperceptible. Algunas secciones estaban cubiertas de una sustancia traslúcida, como baba seca. Dentro de ella, formas humanas, inmóviles, como atrapadas en el tiempo. No estaban muertas, tampoco vivas, solo suspendidas, sus ojos abiertos, sus cuerpos cubiertos por un vello fino que parecía micelio. Retrocedimos lentamente, evitando tocarlos. Julia dijo que eso era imposible, que ninguna red biológica podía hacer eso tan rápido, a esa escala. Nendo respondió con lo único que podíamos aceptar. Ya no estamos en el mundo que conocíamos, salimos de allí con el corazón en la garganta. Mateo, por su parte, caminaba sereno. Al llegar a la superficie, se detuvo y dijo: lo que crece ahí abajo no es nuevo. Solo recuerda cómo era. El resto del día lo pasamos en silencio. Ni siquiera el bebé lloró, como si todos supiéramos que algo nos estaba observando desde las raíces mismas del mundo. Cuando acampamos esa noche, Julia revisó a Elias. Tenía rasguños, nada grave, pero en la zona donde había tocado una de las paredes, su piel comenzaba a mostrar una textura distinta. No era hinchazón. Era como si algo quisiera brotar. No dijimos nada. Aún, la mujer, a la que nunca preguntamos su nombre, se ofreció a tomar la primera guardia. Nendo aceptó. Pero cuando despertamos a medianoche para el cambio, ella ya no estaba. El bebé seguía allí, solo, dormido. Buscamos en las cercanías. Nada. Ni rastro. Solo huellas que se alejaban hacia un campo abierto y luego desaparecían como si el suelo se las hubiera tragado. Volvimos con el bebé. No sabíamos qué hacer. Nendo quiso dejarlo. Julia se negó. Mateo se acercó. Lo tomó en brazos y dijo: él ya no está solo. Ahora es parte de esto, como nosotros. No sabíamos si eso era bueno o una advertencia. Desde que desapareció la mujer, el ambiente entre nosotros cambió. Había tensión en cada silencio, cada mirada larga. Nadie lo decía en voz alta. Pero todos sentíamos que algo se había roto. Como si una fuerza invisible nos empujara hacia adelante, pero también nos dividiera desde dentro. El bebé al que Mateo comenzó a llamar Simón se volvió parte del grupo, aunque nos costaba aceptarlo del todo. Era tranquilo, observador, como si entendiera más de lo que podía expresar. Dormía casi siempre, pero cuando abría los ojos, nos miraba con una intensidad incómoda, como si viera a través de nosotros. Caminamos por días sin incidentes mayores, atravesamos pueblos cubiertos de polvo, zonas industriales donde el concreto había comenzado a agrietarse como piel vieja, y sembradíos secos donde aún colgaban espigas marchitas como esqueletos. Durante una parada, encontramos un mural pintado en la fachada de una escuela, una figura humana rodeada de ramas, con una espiral por corazón. A su lado, una leyenda: no todos los que caminan están perdidos. Algunos recuerdan. Mateo la leyó en voz baja y luego nos miró. Este lugar está marcado. No deberíamos quedarnos mucho. No cuestionamos. Avanzamos.
Una noche, cerca de un viejo canal de riego, escuchamos algo diferente. No eran pasos, tampoco gritos. Era una especie de canto, bajo, constante, como un murmullo largo flotando sobre el viento. Julia creyó que era un radio mal sintonizado. Nendo pensó que eran sobrevivientes intentando comunicarse. Pero Mateo nos detuvo. No son personas. Es la re. A veces canta cuando se acerca algo nuevo. Aquella frase nos dejó fríos. Esperamos, durante horas, hasta que lo vimos, una figura solitaria avanzando por la carretera. Cubierta con un plástico sucio y una lámpara encendida colgando del cuello. Caminaba como si cada paso doliera, pero no estaba infectado. Se movía con intención. Cuando se acercó, levantó las manos y dijo: «No estoy contagiado, solo busco señales». Era un científico, o lo había sido. Su nombre era Omar. Trabajaba en un centro de investigación en Ciudad del Carmen. Nos contó que, antes del colapso total, había estado estudiando una cepa de microorganismos extraída de muestras fósiles en la Antártida. Una de esas muestras, según él, tenía una estructura viva, pero latente, dormida durante millones de años. Lo llamaban H731. Esa cepa, nos dijo, era idéntica al patógeno que arrasó con todo. Había coincidencias imposibles, patrones genéticos, comportamiento de propagación, incluso respuesta a estímulos eléctricos. Él estaba convencido de que no era una mutación natural. Era una estructura de comunicación. No infecta solo para multiplicarse. Infecta para replicar una memoria, para construir algo que ya existió. Le preguntamos qué significaba eso. Su respuesta fue simple y aterradora. El mundo que conocimos no era el original, solo fue una pausa. Esta es la restauración. Le ofrecimos seguir con nosotros. Aceptó, pero con una condición: si alguno mostraba síntomas. No habría debate, debía aislarse o ser dejado atrás. Esa noche, Omar se quedó con Mateo. Hablaron durante horas. No escuchamos lo que decían, pero el niño no se apartó. Al día siguiente, Omar nos confesó algo extraño: ese niño no solo es inmune, es una anomalía, como un vacío dentro del sistema, como si el patógeno no pudiera leerlo, como si lo negara. Lo miró con una mezcla de temor y reverencia. No he visto nada igual en todos mis estudios, ni siquiera en los animales portadores. Él no transmite, no muta, no replique. Es un punto ciego. Seguimos avanzando, ahora con dirección precisa, el punto costero donde supuestamente la plataforma hacía su última transmisión. Pero antes de llegar, encontramos algo inesperado: un campamento improvisado, bien construido, con letreros en varios idiomas y cercas reforzadas. Había gente, muchos, con ropa limpia, armas y protocolos de ingreso. Nos apuntaron al acercarnos. Un hombre con uniforme adaptado se nos acercó. ¿Alguien con síntomas? ¿Algún contacto con raíces activas o zonas rojas? Negamos. Revisaron nuestras pupilas, el ritmo cardíaco y el estado de piel y lengua. A Omar lo retuvieron más tiempo por su historial, pero al final nos dejaron entrar. El lugar era real, un oasis. Nos asignaron una tienda, nos dieron agua filtrada, alimentos enlatados, mantas. Incluso un médico revisó al bebé. Dijo que estaba sano. Demasiado sano, murmuró. Por primera vez en meses. Dormimos bajo una lámpara encendida, sin miedo de ser devorados en la noche. Pero la calma no duró mucho. La calma era una ilusión. Lo supimos desde el segundo día. El campamento estaba organizado, sí. Había protocolos, rutinas. Incluso un sistema de intercambio donde los sobrevivientes podían ofrecer conocimientos o trabajo a cambio de comida. Pero debajo de todo eso había miedo. No miedo de los infectados, miedo de algo más. Lo percibías en los silencios incómodos, en cómo evitaban hablar de ciertos temas o en las miradas que dirigían a los recién llegados. Especialmente a los niños. A Mateo. Una noche, mientras ayudaba a distribuir agua, escuché a dos guardias hablar entre dientes: ese no es un niño normal. No tiene olor. Dicen que los que no huelen
Tampoco mueren. Me acerqué y pregunté directamente. No lo ocultaron. A veces llegan personas como él. No muchos. 3. Tal vez 4. Ninguno se quedó. Todos desaparecieron, sin dejar rastro, como si algo los reclamara. Se referían a Mateo, a su extrañeza, su inmunidad, su silencio, su mirada fija que parecía ver más allá de la carne. Esa noche no pude dormir. Al amanecer, un médico del campamento, un hombre mayor, de acento extranjero, nos llamó para hablar en privado. Nos llevó a una tienda más apartada, donde tenían lo que quedaba de un laboratorio improvisado. Allí colgaban placas, fotografías, tejidos en formol, imágenes de cerebros humanos con patrones extraños, ramificaciones similares a las de ciertos hongos, pero más densas. Parecían mapas. «Esto no es una infección», dijo. «Es un lenguaje». Nos mostró un video en una vieja laptop. Era una tomografía. El sujeto, un hombre joven, aún estaba consciente. En su cerebro. La red del patógeno no destruía tejido. Lo reorganizaba, reescribía. Están construyendo algo. No sabemos qué, pero usan nuestra mente para hacerlo. Luego miró a Mateo, que lo observaba sin miedo. Este niño no tiene esa red, ni siquiera en niveles microscópicos. Es como si hubiera nacido fuera del sistema. Le preguntamos si eso era bueno. Para ustedes, tal vez. Para ellos, es una amenaza. Ese ellos no necesitaba explicación. Más tarde, Omar y el médico compararon sus notas. Habían llegado a conclusiones similares, que el patógeno tenía una memoria fósil, una red de propósito desconocido, y que cada infectado era un nodo, un fragmento de un todo, y que, de alguna forma, Mateo era un agujero en ese todo. Lo peor vino al tercer día. Una patrulla del campamento, enviada a una zona de búsqueda, regresó con un herido, uno de los suyos, infectado. Lo traían amarrado con una mordaza. Lo encerraron en una celda improvisada, pero no tardó en comenzar a cambiar. Primero los ojos, luego la piel, finalmente la voz. Sí, la voz. Lo que escuchamos no fue un grito, fue un canto grave, rítmico, que hacía vibrar las paredes. Algunos sobrevivientes comenzaron a temblar. Uno se desmayó, otro se golpeó la cabeza contra el piso, como si intentara sacarse algo. Omar corrió hacia Mateo. Le pidió que no se acercara, pero el niño caminó directo hacia la celda. Miró al infectado a través de las rejas y el canto cesó. En seco. Todos lo vieron. El infectado cayó al suelo convulsionando. Luego se deshizo. No como carne, como polvo húmedo, que se desmorona al contacto con el aire. Mateo no dijo nada. Solo regresó a su lugar y abrazó al bebé. El campamento entró en pánico. Algunos comenzaron a rezar. Otros empacaron sus cosas. Una mujer gritó que el niño era una señal, que su presencia traería el final. Querían echarlo. Nendo se opuso. Julia también. Yo, para mi sorpresa, fui el que habló más fuerte. Si él se va, nosotros también. Nos dieron hasta el amanecer para decidir. Esa noche, mientras el campamento dormía inquieto, Omar se acercó a nosotros con un mapa. Hay una ruta al puerto. No muchos la conocen. Pero si quieren llegar a la plataforma flotante, es ahora o nunca. Le pregunté si él vendría. Me miró con pesar. Yo no. Me quedaré. Necesito seguir estudiando esto. Pero ustedes tienen algo que no entiendo. Y eso, tal vez, es lo que hace falta. Antes de irnos, se agachó ante Mateo. No sé quién eres, ni por qué no te tocan, pero ojalá nunca cambies. Mateo no respondió, solo extendió su mano, y se la estrechó. Salimos en la madrugada, solo nosotros 5. Nendo, Julia, Elias, Mateo y Simón. El campamento quedó atrás, pero algo en el aire nos decía que no éramos los únicos que partíamos. La salida del campamento fue silenciosa, como un exilio sin palabras. Solo el rumor del mar a lo lejos nos recordaba que aún había un mundo allá afuera. Elias cargaba al bebé.
mientras Nendo abría paso entre la maleza. Mateo caminaba adelante, guiado por algo que no entendíamos, pero en lo que empezábamos a confiar más que en cualquier brújula. Seguimos el camino que Omar nos marcó. Era estrecho, cubierto de raíces y ramas secas, un sendero olvidado por los mapas, pero aún firme bajo nuestros pies. La primera noche acampamos bajo unos peñascos que daban sombra. No encendimos fuego. Nendo decía que los cantos podían viajar por el aire si se encendía algo, que el calor los llamaba. Durante la madrugada escuchamos pasos a la distancia. No muchos, solo uno. Un solo par. Regulares, firmes. Pero no se acercaron. Se detuvieron a unos metros y esperaron. Nendo, cuchillo en mano. Quiso salir a investigar, pero Mateo le pidió que no lo hiciera. No es tiempo aún, dijo. Lo que camina y solo está mirando. A la mañana siguiente no había rastro de nada, pero sobre una piedra cercana. Alguien había dejado marcas, una espiral rota y 3 puntos debajo. El mismo símbolo que vimos en el convoy militar semanas atrás. Ese símbolo estaba siguiéndonos. Al quinto día, el aire cambió. Se volvió húmedo, salado, el zumbido constante de insectos se desvaneció y fue reemplazado por el eco lejano de gaviotas. Estábamos cerca del mar, desde la cima de una loma. Por fin la vimos, la plataforma. Flotaba a unos cientos de metros de la costa. Era inmensa, negra, reforzada con láminas y contenedores soldados. Sobre ella se alzaban torres, luces tenues, antenas. Una ciudad flotante. Pero había un problema. La playa estaba custodiada, no por militares, por algo más. Eran personas, al menos en forma, pero se movían como si una misma mente los dirigiera, todos de pie, en fila, con las cabezas inclinadas hacia el mar. No hablaban, no respiraban fuerte, solo estaban allí, alineados, como si esperaran que alguien les diera permiso para cruzar. Había docenas. Nendo nos detuvo. No podíamos bajar así. Era claro que esas cosas no estaban muertas, pero tampoco parecían del todo vivas. Eran canales, antenas humanas, tal vez receptores. Julia sugirió esperar. La noche. Buscar una entrada por los riscos, rodear hasta encontrar un bote abandonado. Pero no había tiempo. Elías tenía fiebre desde hacía 2 días. No lo decía, pero lo sabíamos. Algo en su brazo seguía cambiando, como si lo que tocó bajo tierra estuviera madurando dentro de él. Esa noche, mientras planeábamos el descenso, Elías desapareció. Lo encontramos al amanecer, de pie frente a la fila de los receptores. Aún no se había unido, solo los miraba. En su brazo, la piel había adoptado un tono grisáceo. Ya no era piel, era corteza. Nos acercamos, despacio. Elías giró la cabeza muy despacio, como si le costara. Sus ojos estaban limpios. No había infección, no había ira, solo paz. Ya lo sé, dijo, pero todavía puedo elegir. Entonces se quitó la mochila, nos miró por última vez y caminó hacia el mar. No lo seguimos. Nadie lo detuvo. Las figuras de la fila se abrieron, permitiéndole pasar. Y mientras la marea subía, Elías siguió caminando hasta desaparecer bajo las aguas. Mateo dijo que había elegido ser parte de la red en lugar de ser consumido por ella. Fue entonces cuando, en la distancia, vimos una lancha acercarse desde la plataforma. 2 personas dentro, con binoculares y trajes impermeables. Nos habían visto. Agitamos los brazos. Nos vieron, pero no se acercaron. En cambio, rodearon la costa y bajaron en otra parte. No venían a salvarnos. Venían a ver al niño. Lo supimos por la forma en que uno de ellos lo señaló, por cómo apuntaban sus dispositivos solo a él. Mateo no se inmutó. Caminó hacia la playa, sin miedo. El resto lo seguimos. Las figuras alineadas no se movieron, nos dejaron pasar, como si Mateo emitiera algo que las repelía. Los 2 de la lancha nos esperaban en silencio. Uno de ellos, una mujer con una cicatriz en la frente,
Nos habló primero, ¿el niño ha estado expuesto a zonas rojas? Nendo respondió que sí. Muchas veces. Pero que nunca había mostrado síntomas. La mujer asintió. Miró a Mateo y dijo, tú no eres nuevo, te hemos visto en los registros antiguos. O alguien como tú. Nadie entendió. El otro, un hombre de cabello gris, agregó, no sabemos si es un retroceso o una anticipación. Pero no podemos dejarlo aquí, Julia se interpuso. ¿Qué planean hacer con él? El hombre no respondió, solo dijo, ¿es necesario? Fue entonces cuando Mateo habló. Con la calma que ya era su sello. No soy de ellos, pero tampoco soy de ustedes. No tengo a dónde ir salvo adelante. Los hombres bajaron la mirada. Entonces, sube, subimos. La lancha nos llevó hacia la plataforma. Y aunque el mar estaba en calma, sabíamos que la tormenta verdadera no había hecho más que empezar. La plataforma flotante se alzaba como una ciudad metálica desgajada del mundo. Grúas oxidadas, contenedores convertidos en habitaciones. Antenas apuntando al cielo como lanzas rotas. Todo parecía improvisado, pero sólido. Había gente. Docenas. Tal vez más. Algunos armados, otros con batas. Muchos con la mirada vacía de quienes ya vieron demasiado. Nos recibieron en silencio. Revisaron nuestras mochilas, nos dieron ropa limpia, algo de comida. No preguntaron nuestros nombres. Solo nos marcaron el dorso de la mano con tinta azul. A Mateo, en cambio, no lo marcaron. Lo escoltaron aparte. Intentamos seguirlo, pero nos detuvieron. No es prisionero, dijo una mujer de voz firme. Es un dato. Un nodo anómalo. No sabíamos qué quería decir. Ni siquiera Julia, que siempre encontraba una explicación, supo cómo responder a eso. Esa noche. Nos asignaron una habitación juntos. Nendo no durmió. Caminaba de un lado a otro, cuchillo en mano. Julia apenas probó bocado. Simón, el bebé, seguía tranquilo, demasiado tranquilo. Como si el movimiento del mar lo arrullara con una canción que solo él podía oír. Al amanecer, nos llamaron a un salón central. Allí, varios científicos, lo que quedaba de ellos, discutían frente a una pantalla proyectada con mapas y fórmulas. Una mujer de cabello blanco, piel curtida por el sol, nos miró con cansancio. El niño no está enfermo. Tampoco es completamente humano en términos genéticos funcionales. Su código tiene lagunas, saltos, elementos que no corresponden a la evolución que conocemos. Julia quiso saber si era un experimento, una mutación, un accidente. La respuesta fue más cruda. No, es una memoria que no debía existir. Un eco de una versión anterior del mundo. Lo miraban como si fuera un fósil viviente. Un testigo de algo olvidado. Los otros como él, dijo la mujer, no sobrevivieron mucho. Desaparecieron. Algunos fueron absorbidos por la red, otros, por la voluntad colectiva que crece bajo nuestros pies. Mostraron imágenes, grabaciones de otros sitios, en China, en Etiopía, en Alaska, en todos. Patrones similares, brotes localizados, desapariciones, rituales espontáneos. Comportamientos colectivos no inducidos. Esto no es una pandemia. Es un despertar. Nendo, que hasta entonces se había mantenido en silencio, golpeó la mesa. ¿Y qué se supone que hagamos con eso? La mujer no se inmutó. Sobrevivir, observar, registrar. Porque lo que viene no es para nosotros. Después de la reunión, nos permitieron ver a Mateo. Estaba en una sala blanca, sentado, dibujando en una libreta con lápices de colores. Dibujaba árboles, espirales, formas humanas cubiertas de raíces. Cuando nos vio, sonrió. Todo está cambiando. Nos dijo, pero no como creen. No va a destruirnos, solo nos va a olvidar. Esa noche, escuchamos los altavoces de la plataforma por primera vez. Una voz metálica anunció que una señal fuerte había sido captada desde el fondo marino. Una vibración rítmica. No era natural. Los técnicos lo llamaron el pulso, su repite cada 8 horas. Como un latido.
Los científicos creían que provenía de una antigua fractura submarina. Pero Mateo negó con la cabeza. No viene de abajo, viene de dentro. A la mañana siguiente, algunos de los que vivían en la plataforma comenzaron a tener sueños compartidos. Hablaron de figuras sin rostro, de un círculo de fuego, de una ciudad hecha de huesos. Uno se arrojó al mar, otro arrancó los cables de las consolas mientras gritaba que la rey ya los tenía. El caos comenzó lentamente. Mateo permanecía tranquilo, pero su dibujo había cambiado. Ya no eran árboles ni figuras humanas. Era un solo espiral abierto en el centro, con algo saliendo de él, algo que no podíamos entender. Julia se acercó. ¿Qué es eso, Mateo? Él levantó la vista. El recuerdo de antes está regresando. Pronto va a despertar. Esa noche. El mar se volvió rojo, no por sangre, por bioluminiscencia. Como si millones de organismos microscópicos respondieran al mismo impulso. Como si el océano, de pronto, recordara su propósito. Los altavoces sonaron. Emergencia nivel 1. Todos a los puntos de evacuación. Pero no hubo evacuación. Solo una orden. No interfieran. Mateo fue llevado a la cubierta más alta. Nosotros, obligados a mirar desde abajo. Y entonces ocurrió. El cielo se abrió como una herida. No hubo lluvia ni tormenta. Solo un silencio absoluto, tan denso que dolía en los oídos. El mar se onduló como si algo inmenso se moviera debajo. No en forma de criatura, sino como si toda la masa de agua respondiera a un único pensamiento. Desde la torre más alta de la plataforma, Mateo miraba al horizonte. No hablaba, no temblaba. Solo te esperaba. Las luces de la plataforma comenzaron a parpadear, una por una, como pulsos cardíacos desincronizados. Y entonces el canto no fue humano, no fue mecánico, fue algo intermedio. Vibraciones largas, guturales, que brotaban del fondo del mar y subían por nuestras vértebras como electricidad. Algunos cayeron de rodillas, otros comenzaron a llorar. Julia murmuraba frases inconexas. Nendo se tapaba los oídos. Pero igual lo escuchaba por dentro. Era un llamado. Mateo levantó la mano. Y el canto cesó. Solo entonces comprendimos lo que era él. No un salvador. No un elegido. Era una grieta en la red. Un hueco imposible de llenar. Un error o una reserva. Un niño que no podía ser asimilado, pero que sí podía interactuar. Un mensajero. Desde el mar emergieron formas. No naves, no monstruos, solo sombras verticales, como agujas de agua sólida, y en su centro una luz, azul, pulsante, inteligente. No atacaron, no hablaron, solo esperaron, y Mateo bajó los brazos. El canto regresó, pero esta vez era armónico. Tranquilo. Una melodía imposible que hacía temblar las estructuras metálicas sin romperlas. El bebé, Simón, comenzó a reír. Y entonces comprendimos algo más. No todos serían olvidados. Algunos serían llevados. No por castigo, por preservación. Las redes biológicas del patógeno no eran destructivas por naturaleza, eran canales de transferencia. Una forma de transportar conciencia, memoria, instinto. La humanidad no estaba siendo destruida. Estaba siendo transcrita. Mateo bajó de la torre caminando. Nos miró con ojos que ya no eran los mismos. No puedo ir con ustedes. Pero ustedes pueden quedarse con lo que recuerdan. Nos abrazó. Uno por uno, cuéntenle al mundo. Si es que queda uno. Y caminó hacia la luz. Las sombras lo recibieron. Y se disolvieron. El mar se calmó. El cielo volvió a cerrarse, y solo quedó el murmullo de las olas contra el metal. Días después, la plataforma se fragmentó en secciones flotantes. No fue destrucción, fue dispersión. Como semillas llevadas por el viento, nos dejaron víveres, agua, mapas y una coordenada. Un lugar en tierra firme donde otros como nosotros esperaban. Nunca supimos si Mateo sobrevivió, o si fue absorbido, como Eneas. Pero algo nos cambió desde ese día,
Simón comenzó a caminar antes de tiempo. Miraba al cielo por las noches como si recordara algo. Julia ya no tosía. Nendo, por primera vez, soltó su cuchillo. Yo escribí estas palabras, porque aún hay quienes buscan respuestas. Y aunque ya no soy el mismo, quiero que quede registro, no de lo que perdimos, sino de lo que aprendimos. Porque el fin del mundo no fue un castigo, fue un reinicio. Y algunos fuimos testigos.